Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Y hoy tenemos un tema muy especial porque de alguna manera es como un instrumento para poder comprender la completud de un modelo, desde su teoría, su técnica, sus programas, sus acciones, sus planes de tratamiento y la evaluación. La evaluación exige una comprensión general del modelo, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a ver una evaluación de manera general, obviamente va a tener que ver con los objetivos planteados en el proyecto, ¿no? Entonces, los objetivos casi siempre son muy generales. Hay que, hay que, hay que aterrizar más un proyecto a sus objetivos generales, a sus objetivos específicos, después al conjunto de metas, que ya son acciones más cuantificables, y finalmente las metas, tener indicadores de cada una de las metas. Si ustedes recuerdan cuando vimos teoría de cambio, lo que veíamos en el mapa de cambio, el mapa causal de cambio, era identificar los problemas. Después, los recursos disponibles en el proyecto. Por lo tanto, esa unión entre problemas y recursos con conocimientos, formación, nos permitía poder planear un conjunto de actividades en función de los recursos que teníamos. Obviamente, no es cualquier actividad la que se hace, ¿no? Sino está bajo el encuadre de un marco de referencia teórico. O sea, no se va a hacer cualquier cosa. Y si hay un exorcista en los recursos, no quiere decir que tú vas a practicar exorcismos para dar tratamiento de adicciones, ¿no? Pero sí tiene que haber una correlación. Solamente vas a poder hacer como programa de actividades a partir de los problemas identificados y las personas y los recursos que están contemplados en el proyecto. Si no tenemos ningún especialista, entonces, por supuesto, los grupos autogestivos de ayuda mutua, los grupos reflexivos, pues van a ser como que nuestro principal recurso. Pero si tenemos especialistas, podemos dirigir las actividades para grupo terapéutico, psicodrama, este, sociometrías y otro tipo de actividades, grupos de encuentro, psicoterapia individual, ¿no? Entonces, depende de las competencias de los recursos que vamos a poder planear qué cosas hacer. Ya después, fíjense que ya de aquí, porque la mayoría de las financiadoras, cuando termina el proyecto, ya se olvidan del proyecto, entonces tú das una evaluación de resultados en función de las acciones programadas. Casi siempre eso es lo que se promete, ¿no? Tantos grupos terapéuticos, tantas personas participantes, tantas sesiones de psicoterapia, tantas sesiones de grados escolares avanzados, tantas capacitaciones del trabajo, en fin. Sin embargo, eso no nos da mucha cercanía del real avance y el aprendizaje obtenido por las personas. Hay otro tipo de cambios que son más intangibles, ¿no? Entonces necesitamos un poco de otras herramientas, aparte de las cuantitativas y del número de acciones realizadas, para poder hacer nuestra evaluación. Entonces, pero este es un primer acercamiento. Siempre para una evaluación de cualquier persona que esté en un proceso de tratamiento, tenemos que tener presentes los objetivos, en este caso de la comunidad terapéutica, las metas de los planes de tratamiento que se establecen y un conjunto de indicadores para medir la evolución de los cambios implementados durante el proceso, ¿vale? Acuérdense que hay evaluaciones de proceso, que es casi siempre las evaluaciones que realizamos, ¿no? ¿Cuántas actividades hicimos? ¿Cuánto tiempo estuvo? Este, se le aplicó una prueba de resultados, en fin. Entonces tenemos evaluaciones de proceso, tenemos evaluaciones de resultados. ¿Cuántos empezaron? ¿Cuántos terminaron? ¿Cuáles son los principales resultados del programa en su fase terminal? Eso no nos da todavía una clara noción de la eficacia del proceso. Sí nos da alguna referencia, pero hasta no ver
cómo la persona se desenvuelve en su ámbito propio, real, en su red social, en su domicilio, en su colonia, en su comunidad, cómo se comporta en ese entorno después del tratamiento, es que puedes decir si funcionó o no funcionó. No porque haya durado tanto tiempo, no porque haya hecho tantos grupos terapéuticos, tenemos la certeza de qué pasó. Tenemos que verlo en acción otra vez en el entorno del que provino, para ver si el tratamiento produce un cambio en su conducta y un cambio en su pensamiento o en su aspecto psicológico. Solamente de ahí. Entonces están las evaluaciones de proceso, de resultado y de impacto. Justamente la evaluación de impacto tiene que ver con los cambios sostenidos después del tratamiento. Entonces, alguien que va, ¿qué les gusta? Un año a una comunidad terapéutica, vamos a medir la eficacia de la intervención. Cuando termine su proceso, regresa a su familia, a su comunidad, a su entorno, y si él se mantiene con los cambios que son abstinencia, pero también cambios psicológicos y cambios en el estilo de vida, entonces podemos decir, si se sostuvieron 3 años, 4 años, 5 años, dices, este es un programa exitoso. Lo que tenemos de referencia es que la mayoría de los programas, bueno, el 50% de las personas que terminan un programa reincide inmediatamente al regresar a su entorno. O sea, ya habíamos dicho esto, ¿no? Del total de personas con dependencia, solamente una cuarta parte va a tratamiento. De esa cuarta parte, 50% al terminar el proceso reincide inmediatamente en el consumo por cuestiones adversas de la familia. Entonces, ahí tenemos un porcentaje muy bajo del impacto de los programas. Y ese es de resultado, ¿eh? Porque no tenemos casi ninguna evaluación que nos diga, fue a un programa de tratamiento y le dimos seguimiento y 5 años después mantuvo los cambios. Yo creo que si hacemos esa evaluación, vamos a llegar como un 5%. Un 5% de las personas que van a tratamiento logran modificar su conducta y sus aspectos psicológicos, que es súper bajo. Por eso es que tampoco no hay literatura de evaluación, porque si la hacemos nos vamos a dar cuenta que falta mucho por fortalecer nuestros modelos de intervención. Bueno, pues por eso es importante y valioso conocer estos instrumentos, porque de alguna manera nos va dando una referencia un poco más objetiva, no de feeling, más objetiva de los cambios que se van operando en el proceso. Después tenemos otra referencia en función del marco teórico que tenemos acerca de los problemas que identificamos y cómo transformarlos. Es decir, siempre establecemos una hipótesis de cambio. Y aquí lo que podemos establecer como hipótesis es que si una persona tiene una situación, cumple los criterios de un trastorno de dependencia al consumo de sustancias y tiene un trastorno de personalidad de X tipo, entonces, si participa en un programa de manera voluntaria y se compromete con el proceso, con actividades psicoterapéuticas, artísticas, culturales, educativas, y también entra la familia a su proceso psicoterapéutico, entonces se producirán cambios, entre ellos la abstinencia o el control del síntoma, cambios psicológicos y cambios en el estilo de vida. Eso diría nuestra hipótesis. Eso quiere decir que nosotros tenemos que encontrar la manera de comprobar esa hipótesis. ¿Cómo lo comprobamos? Pues viendo los casos. Es decir, hacemos los diagnósticos, hacemos un plan de tratamiento donde está incluida la hipótesis de cambio, ingresa de manera voluntaria. Cuando decimos de manera voluntaria, aunque sea parcialmente, nos estamos refiriendo, sino que nadie lo está metiendo con un cuchillo detrás ni una pistola, sino que él entra por su propio pie al centro. No muy convencido tal vez, o parcialmente convencido, pero entra. Entonces, ingresa voluntariamente, entra a la familia, vive en un proceso significativo en un periodo de tiempo como un año, y entonces después vemos los cambios
que se van produciendo a nivel psicológico y a nivel de conducta, pues es obvio, ¿no? Si está interno, no va a tener contacto con las sustancias, va a estar libre de drogas, va a interactuar con las personas bajo el esquema de un programa, con ciertas reglas, entonces ahí hay una modificación de su estilo de vida de manera artificial provisto por el programa. Por eso lo importante es ver si saliendo lo sostiene. Ahí es donde se hace la verdadera evaluación. Entonces, esta sería la siguiente referencia de evaluación. Comprobar si la hipótesis de cambio se cumple. Y esto tiene que ver mucho con la teoría de cambio que nosotros hicimos al inicio del diplomado. Bueno, ahora, al respecto de las adicciones, hemos repetido muchas veces aquí cómo las definimos. Y bueno, aunque suene redundante, tenemos más de un siglo hablando de las adicciones de manera simplificada, en función de los síntomas visibles, pero no comprendemos la etiología de la enfermedad. Entonces, un año trabajando el tema en esas condiciones. Hasta hace 20 años más o menos empieza a tener fuerza la voz de hablar de las adicciones más allá de la sintomatología. Y entonces hablamos que es un problema de tipo biopsicosocial, donde hay múltiples causas. Esta sola definición nos mete en una dificultad que hay que resolver. Si son múltiples las causas, por cada caso que entra a tratamiento, tenemos que tener claro cuáles fueron esas causas desde el ámbito individual, familiar, comunitario y social. Tenemos que tenerlo súper claro. Si se identifican las causas, quiere decir que tenemos los indicadores para medir si las causas son revertidas. Por ejemplo, a nivel individual, si tiene un problema de salud mental, entonces ese problema, ese trastorno en la salud mental tiene que ser corregido y poder decir, en cuanto al factor de riesgo que tiene que ver con un trastorno de personalidad, tuvo un proceso terapéutico de un año en donde decimos que está remitido, es decir, la ansiedad no lo mete en crisis constantes y los mete en procesos destructivos o autodestructivos muy intensos. Logra controlar la ansiedad. Entonces decimos, fue remitido el factor de riesgo que tiene que ver con la salud mental. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo familiares? Falta de capacidades parentales para el acompañamiento a los hijos. Hay que medirlo, hay que medirlo. Las familias, lograban hacer un enganche con los hijos en los cuales la interacción no permitía el control del consumo ni todas las problemáticas emocionales adherentes a ese consumo, porque desde luego que es un conflicto. Los papás no quieren que consuman los hijos consuman aunque los papás no quieran, y señala un desencuentro y una dificultad en la interacción entre padres e hijos. Eso tiene que ser corregido y medido. Si logra neutralizarse ese factor de riesgo y convertirlo en un factor de protección, porque los padres pueden dar acompañamiento a los hijos en otras condiciones más favorables, más sanas, de mejor convivencia, entonces ese factor de riesgo fue remitido. Y así seguimos, ¿no? Con la educación, la escuela, este, el chiste es de que nosotros en cada caso vamos a identificar por lo menos 5 factores de riesgo que tienen que ser remitidos y no todos van a ser los mismos para todo el grupo. Tenemos que tener claro individualmente cuál de qué pie cojea. Por eso la importancia del diagnóstico, porque de cada uno vamos a saber de qué pie cojea, cuáles son los principales factores de riesgo en cada caso. Ya sabemos que las adicciones puede ser, se puede presentar en todas las estructuras psíquicas. Puede estar en las neurosis, puede estar en la psicosis y en esa gran variedad de trastornos de personalidad, de los trastornos límite. Puede estar en cualquier. Lo que quiere decir es que el tratamiento
El tratamiento tiene que contemplar no solamente identificar si hay una dependencia, sino también qué tipo de personalidad, quién es el sujeto que consume las sustancias y desarrolla un trastorno de dependencia, pero porque está asociado a un trastorno de personalidad. ¿Cuál es? ¿Es una neurosis? ¿Es una psicosis? ¿O es un trastorno límite? Y esa información es súper importante, porque las personas nos enfermamos de dos cosas principalmente. Los trastornos mentales derivan, en primer lugar, de una mala gestión de los instintos libidinales y de las necesidades afectivas, es decir, nos enfermamos de no poder amar, nos resulta peligroso amar. Y entonces desarrollamos todos estos cuadros fóbicos, histéricos, obsesivos. Ese es el síntoma de no lograr poder tramitar nuestros deseos libidinales. Pero si estamos hablando de trastornos límite, no estamos hablando del afecto amoroso, estamos hablando de la agresión. Tenemos un exceso de agresión. Y entonces son los fenómenos disociativos los que prevalecen en los trastornos límite. Bueno, entonces, ¿y qué tipo de trastorno límite? ¿No? Narcisista, antisocial, histriónico, paranoide, tenemos 12. Y el caso de la psicosis, bueno, es más fácil identificar, ¿no? Porque claramente hay una falta de juicio de realidad se vuelve muy evidente cuando hablamos con las personas. Entonces necesitamos verificar, que es lo más sencillo del mundo, es verificar que hay un trastorno de dependencia. Lo que exige una mayor comprensión teórica son las teorías de la personalidad para entender qué tipo de sujeto está desarrollando un trastorno de dependencia, ver qué estructura psíquica tiene, para poder entender a qué está respondiendo el síntoma del consumo. Entonces, ya después tenemos el síntoma, sabemos la personalidad del sujeto que consume y tenemos toda una narrativa, un relato de por qué se consume de esa manera y cómo se experimenta esta situación de dependencia. Y nosotros tenemos tres elementos súper importantes para poder con esto hacer un buen diagnóstico y hacer un buen plan de tratamiento. Entonces, por supuesto, también hay que ver las estructuras familiares. Y las estructuras familiares, cuando vemos los casos de adolescencia en conflicto con la ley, ahí es donde nos resulta muy evidente de cómo el factor de riesgo del grupo familiar puede ser determinante. Y en este caso tiene un mayor peso, incluso mayor que la salud mental. Porque las familias donde hay una persona que comete un delito y que desarrolla una estructura de personalidad antisocial, es coherente con el sistema familiar, con muy bajas capacidades parentales o casi nulas, un abandono objetivo hacia los hijos, que casi tienes que empezar de cero, bueno, de menos cero. La mayoría, muchos de los casos graves que nosotros detectamos de estos adolescentes, es mejor que tuvieran otra familia, que se fueran a vivir a otro lado, que construyeran una red social alternativa y no regresaran a sus casas. De ese tamaño es. Entonces, si se dan cuenta, vamos acumulando una serie de factores que son determinantes para el desarrollo de la dependencia. Y si se ha abandonado la escuela, si no se tiene trabajo y si ya se acostumbraron a ganar dinero vendiendo sustancias, pues la parte laboral y social está fatal también. Está fatal porque entonces dejar de ver una opción económica, la venta de sustancias y aprender un oficio y empezar a ganar salario mínimo no resulta atractivo para muchos. Si se dan cuenta, cada factor de riesgo nos plantea una nueva complejidad y esto es un universo metacomplejo. De esa manera, entonces, si nosotros hacemos válida esta afirmación de las adicciones con un enfoque biopsicosocial, quiere decir que todo lo que lo emitimos, este criterio,
Estamos obligados en la práctica a identificar ese conjunto de factores de riesgo que decimos, ¿eh? Desde los psicológicos, los orgánicos, que ahí nos ayudan perfectamente los psiquiatras, los familiares, los comunitarios y los sociales. Y en función de eso es que hacemos los planes de tratamiento. Yo quisiera ver un plan de tratamiento donde se consideran factores de riesgo de los cuatro ámbitos y el tratamiento está dirigido a remitir esos factores de riesgo de los cuatro ámbitos. Ahí es donde vemos que es muy retador, es muy desafiante poder ser un profesional que haga un programa de tratamiento integral y en efectivo. Implica una profesionalidad de alto nivel. Bueno, no hay que espantarse tampoco, ¿eh? Porque se vuelve fascinante cuando uno ya se mete a estas artes, a toda esta complejidad, a todos estos datos. De verdad es fascinante empezar a hacer hipótesis, empezar a amarrar síntomas, comportamientos, relatos y poder dar al clavo, ¿no? Poder dar al clavo. Por ejemplo, hay un caso que desde que me lo empezaron a contar era evidente que era un duelo patológico. Es un chico en Colombia con consumo de sustancias que fue adoptado. Entonces, sus padres no lo pudieron cuidar, después murieron sus padres, lo adoptaron y después los padres adoptivos, el padre adoptivo muere y es cuando empieza a desarrollar toda la conducta de consumo de sustancias. Y el relato que hacía el chico era este, es que yo soy como mis papás, soy adicto como mis papás. Y no estaba hablando de los padres adoptivos, ¿eh? Estaba hablando de los padres biológicos. Pero la muerte del padre adoptivo le detonó otra vez el duelo de los padres biológicos. Y entonces, como ustedes saben, el duelo tiene que ver con aceptar la pérdida y obviamente para aceptar la pérdida tienes que hacer toda una nueva ecuación en tus afectos, en tu economía de los afectos y poder sustituir una persona que se va con todos los objetos apreciados que tienes a tu alrededor en la actualidad. Tienes que hacer esa operación, pero primero tienes que empezar a abordar el dolor que sientes por la pérdida, que después se va transformando el dolor de la pérdida en, por ejemplo, la rumiación, ¿no? Estar pensando que yo soy el culpable, no hice lo suficiente, no los cuidé, y me la paso todo el tiempo autocastigándome, recriminándome por la muerte de la persona querida. Y a veces esto se pone todavía más patológico, casi psicótico. Y entonces una manera de no perder a la persona es revivirla vía la identificación conmigo. Entonces yo me vuelvo adicto para resucitar a mis padres. Vean el relato, qué fascinante se pone, porque entonces cuando él da esa frase, yo estaba hablando con la mamá y le dije, me parece que es evidente que ahí hay un duelo no elaborado y que se ha hecho patológico. Y tan se ha hecho patológico que el chico revive a sus padres siendo el mismo adicto. La señora le hizo todo el sentido y dice, sí, sí, porque me lo ha repetido, me lo ha dicho y antier apenas me dijo que era el aniversario de la muerte de su papá. Y estaba mal, se veía tremendamente mal. Ahí está. Entonces, ¿el plan de tratamiento cuál es? Pues desarrollar un proceso psicoterapéutico abordando principalmente el proceso de duelo, ¿no? Reconducir el proceso de duelo. Si tú resuelves el proceso de duelo, le quitas poder a la necesidad de consumo de sustancias. Y entonces vean cómo hablando del conjunto de factores de riesgo, llegas a determinar prioridades en el tratamiento. Por supuesto, la prioridad número uno en este proceso, en el plan de tratamiento, es abordar el duelo no elaborado, que tiene que ir acompañado con un buen acompañamiento familiar,
la mamá adoptiva se tiene que hacer presente como el objeto más valioso que tiene en la actualidad ese chico y apreciar el contar con una persona como ella, que lo quiere, que lo ama, que lo quiere cuidar más todavía, y es lo único que tiene. Entonces, el acercamiento con la familia que tiene, no con la que no tiene, es otra parte del proceso, y que también logre desviar la atención no solamente en el dolor de la pérdida, sino que también ya desvíe su trabajo en, bueno, me dolerá mucho, pero tengo que trabajar, tengo que aprender a trabajar y tengo que aprender un oficio. Y ya le vas complementando o regresar a la escuela. Y ya haces un plan de tratamiento que puedes ir midiendo. Y ahí está lo interesante. Si se dan cuenta, no todos los chicos que estén en esa comunidad terapéutica tienen que entrarle a la elaboración de duelo. Otros resuelven otras cosas, ¿no? Otros estarán resolviendo la confusión entre lo bueno y lo malo, de tal forma que cuando hacen cosas buenas no sienten, no piensan en que son buenas, piensan en que son cosas que pueden hacer. Y cuando hacen cosas malas no piensan en que son malas, saben que son cosas que se pueden hacer sin bronca. Y esos son los psicópatas, los que no pueden diferenciar entre el bien y el mal, este, el daño y el bienestar, todos los opuestos que quieran pensar ahí. Estará desarrollando otro proceso terapéutico esa persona diferente al que está elaborando un duelo. El paranoide estará en otro canal, pero lo pueden hacer en comunidad y eso es lo sensacional del modelo de comunidad terapéutica. Parece que está hecho para trabajar especialmente con trastornos límite de personalidad. Y así surgió, ¿eh? Surgió en Inglaterra para trabajar con los casos de trastornos graves de personalidad. Para eso la hicieron Maxwell Jones y va dirigido a todas estas personas que tenían depresiones súper graves, desempleo o por traumas de guerra, no son cosas menores, ¿no? Bueno, entonces, por eso hablamos de un instrumento individual para evaluar esos procesos en función de su plan de tratamiento y de los factores de riesgo prioritarios que tenemos que transformar. Si se dan cuenta, aquí ya le dimos una orientación muy precisa a lo que tendrá que hacer una evaluación de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a seguir encuadrando. Ya dijimos que tenemos una concepción de las adicciones como un problema de tipo biopsicosocial que tiene múltiples causas, que nos obliga en cada caso a identificar los principales factores de riesgo que tienen que ser transformados. El modelo de comunidad terapéutica es un dispositivo que justamente nos ayuda a visibilizar y llevar al acto esos factores de riesgo. Entonces, si el objetivo de una comunidad terapéutica es promover el cambio psicológico, ¿cómo es que una comunidad terapéutica logra este cambio? Y ahí está. Entonces, la interacción es la clave. Aquí es donde nosotros nos separamos de la práctica psiquiátrica. La interacción es la fuente de las ansiedades que experimentan las diferentes personas a partir de sus problemáticas psicológicas. Si nosotros incorporamos o insertamos a un grupo de personas en una comunidad terapéutica, en un programa muy intenso, entonces en estas condiciones especiales creamos una interacción súper próxima y muy regresiva. Regresiva quiere decir que reaccionas con tus cosas básicas, ¿no? De tu identidad, de quién eres, de cómo ganarte un lugar, de cómo defenderte, de cómo desconfiar, de cómo querer a los demás. Esas son las condiciones básicas. Entonces, cuando tú los insertas en un ámbito residencial, los pones a actuar eso, pero a la máxima potencia. Entonces, el dispositivo de comunidad terapéutica justamente lo que va a tratar de promover
es la evidencia de los conflictos relacionales en este programa de inserción residencial. Entonces, el conflicto relacional es nuestro tema de trabajo para la transformación psicológica de los miembros de la comunidad, ¿no? Ahí está la clave de la psicoterapia comunitaria. Abordar los conflictos relacionales nos va a llevar a identificar estas dificultades de sus mecanismos de defensa, desde sus conflictos internos, y entonces poder transformar algunas cosas, ¿no? Después de la reflexión intensa, periódica, sistemática, nuestra psique se puede reorganizar en cierto sentido. Podemos construir nuevos significantes a ciertas historias y podemos ampliar nuestra visión. Y esa es la apuesta. Toda terapia está hecha para obtener nuevos aprendizajes sobre uno mismo. Y la comunidad terapéutica en este escenario, para mí es uno de los dispositivos más ricos para producir situaciones de análisis. Porque, vean, siempre hemos tenido esta dificultad. ¿Cómo se le da terapia a una persona con dependencia? En el consultorio individual no funciona. En el tratamiento psiquiátrico es insuficiente. Entonces, a veces él no logra dar los relatos de las dificultades emocionales que está viviendo. Pues entonces lo metemos a actuar a una comunidad terapéutica y no nos va a hablar de los relatos, los va a actuar. Ya después nosotros hacemos el pasaje del acto a la palabra. Esta, para mí, es la afirmación más importante de la comunidad terapéutica, que hace de las adicciones un acto analizable a partir de la promoción de los conflictos relacionales para ser vistos y trabajados, ¿no? La evaluación tiene que tomar en cuenta entonces el dispositivo terapéutico. Este es el entorno en el cual va a estar la persona que vamos a evaluar. Una adicción multicausal y un grupo que nosotros armamos para que se ejerza una presión y la persona actúe sus dificultades emocionales y relacionales. Y entonces, a partir de la reflexión y el análisis de esos conflictos, es que vamos a producir cambios psicológicos. Ahora, los conflictos, esta parte es bien interesante porque podemos ver los conflictos relacionales de una manera fenomenológica, ¿no? Es decir, tratar de entenderlos tal y como se dan, con una buena observación, poder opinar sobre ellos, poder de alguna manera analizar las conductas, cómo se inicia un conflicto, si hubo una buena o mala interpretación, si hubo confusiones, si después de aclaradas se neutraliza el conflicto o crece más. En fin, ese es un nivel de análisis que podemos tener, la parte fenomenológica. Pero si nosotros también entendemos que el conflicto relacional tiene que ver también con los conflictos no resueltos individuales, entonces quiere decir que hay una conexión directa de los conflictos relacionales con mi biografía, con mi historia emocional. Hay un concepto que no hemos visto que se llama transferencia, que es fundamental. Vean, toda la teoría psicoanalítica nos dice que la estructura de personalidad se desarrolla en los primeros años de vida, el 3 ya está armadita, 4, 5 está consolidada, pero desde los 2 años nosotros ya tenemos definida nuestra estructura de personalidad. Quiere decir que si tenemos conflictos infantiles que provienen de la primera infancia, dices, pues, ¿qué hago con eso, no? Pues lo único que vas a poder ver son los efectos de esos conflictos infantiles en la vida actual, que te generan problemas en la vida adulta. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que existe la transferencia. Y la transferencia es esas situaciones infantiles son revividas a partir de las relaciones y los vínculos actuales.
Entonces, quiere decir que hay algunos restos de nuestros conflictos infantiles que se actualizan cuando nosotros tenemos una dificultad en el momento en la comunidad terapéutica. Entonces, cuando nosotros trabajamos los conflictos relacionales, también estamos abordando los conflictos pretéritos, infantiles. Y en este esquema no nos interesa irnos a la infancia y quedarnos ahí, no, 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 no. Pero sí trabajar esos resabios de los conflictos infantiles como se manifiestan en la actualidad. Es decir, distinguir que en el conflicto actual en la comunidad terapéutica se van a manifestar conflictos internos de la persona y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Nos quedamos en el aquí y el ahora, no hay que viajarse hasta el más allá y haciendo un buen análisis y comprendiendo que los conflictos que vamos a tener en la comunidad tienen que ver con algo real, concreto del grupo, pero también con el ingrediente personal que pone cada quien en la construcción del conflicto. Si entendemos eso, entonces ya estamos entendiendo cuál es el dispositivo de cambio en la psicoterapia comunitaria. Si nos metemos a profundidad en el trabajo de los conflictos, ya sabemos que estamos trabajando con las raíces de los conflictos infantiles actualizadas a través de la transferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar evaluando. En los procesos psicoterapéuticos vamos a estar evaluando cómo se maneja la persona frente al conflicto. Entonces, volvemos. ¿Cuáles son los dos motivos de la enfermedad? El mal manejo de los contenidos y los impulsos afectivos o de la agresión. En este caso, la mayoría de los casos que tienen que ver con trastorno de dependencia tienen que ver con la agresión, más que con la frustración de la gestión de los afectos libidinales. Tienen que ver más con la agresión. Entonces, si estos se actúan en los conflictos, ya caímos en nuestro tema. Yo pienso que esto nos da un asidero para saber qué terreno estamos pisando y qué problemas estamos abordando. Y si nosotros entendemos que justamente esos conflictos nos están diciendo mucho de la persona y sus dificultades relacionales, esa transformación es la que vamos a buscar. Entonces ya no estamos en la abstracción, ya no estamos en la metafísica y en lo abstracto, intangible. No, 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 es algo tan concreto como el relato de un cuento y la resolución de la dificultad del cuento. No es tan sencillo, pero sí podemos simplificar y decir lo que así sucede. Entonces, ya dicho en esto de la multicausalidad, de qué es una comunidad terapéutica y cuáles son sus objetivos y cuál es el tema central del tratamiento en cuanto a uno de los factores de riesgo que tiene que ver con la salud mental, entonces vamos a nuestro instrumento de evaluación. Entonces, este instrumento, lo que buscamos con él es sintetizar esos procesos de cambio, ¿vale? Que se dan en los fenómenos dentro de la comunidad terapéutica a partir de estas hipótesis que estamos armando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar todos los vínculos relacionales. Todos los vínculos relacionales. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo se comporta y piensa y siente la persona en tratamiento con respecto al programa de tratamiento? Sus objetivos, sus actividades. Entonces, el programa en su conjunto, el encuadre, uno va a tener una particular relación con esa entidad. Y por supuesto, es bien interesante cuando uno va viendo las diferentes manifestaciones. Ahí, por ejemplo, va a llegar alguien que puede ser muy escindido o ciclotímico, ¿no? Que tiene cambios drásticos del humor o ve todo bueno o todo malo.
Entonces hay quien va a llegar y va a decir, este es un programa maravilloso, espectacular, y los terapeutas, no, hombre, son lo mejor que puede haber en este país, en sus manos mi vida va a cambiar. Qué miedo cuando uno escucha eso, ¿eh? Qué miedo. Porque después de esa idealización está la otra cara de la idealización y está lo persecutorio. Y casi es una voz que viene detrás de esa idealización, es estos güeyes me quieren chingar, son unos pendejos, me tienen aquí a huevo y se van a chingar a su madre. Vean, existen esos dos discursos en esta expresión. Entonces, el cómo se expresa cada quien con respecto al programa nos está dando una información súper importante y clave para el proceso. Puede haber un nivel todavía de confusión o de incomprensión de, pues que todavía no entiendo qué es el programa, tengo que verlo, a ver qué tal, y si me está gustando, pues qué padre, ¿no? Lo que vamos a tener en realidad es que sí va a haber una comprensión gradual, objetiva del programa, conforme avance el tiempo. Al principio va a ser una cuestión más emocional, de decir si quiero o no quiero, porque estoy aquí forzado, y dependiendo su tipo de personalidad, va a manejar ese conflicto. Entonces, vean, eso es súper valioso, porque los que trabajamos en el tratamiento de adicciones sabemos que desde el primer día hasta el último quieren abandonar el proceso. Entonces, ahí está, eso puede tener un indicador y ahí está, ¿no? Cómo está la relación del residente con el encuadre, con la institución, con el programa, con sus objetivos. Y va a ser de un tipo, ¿eh? Después, ¿cuál es la otra relación que vamos a medir? Eh, con el grupo. ¿Cómo es la relación de la persona con el grupo? Y puede ser como diversificada, ¿no? Con unos sí, con unos no, o con todo el grupo tomar distancia, o quererse fundir y ser uno con todo el grupo. Depende de la personalidad, acuérdense. Entonces, la relación con el grupo también es bien valiosa para ver, uno, el diagnóstico, quién es quien llega y cómo se comporta frente al grupo, y después seguir observando las repeticiones de su relación con el grupo para ver si hay variaciones, si hay más acercamiento o más alejamiento, si hay más manejo de la violencia o menos, más intolerante ante los conflictos, en fin, ahí vamos a tener esa información súper transparente. Entonces, el encuadre, el grupo, los consejeros. Los consejeros es la primer figura de autoridad con la cual van a tener una relación determinante en su proceso. Y a veces los van a amar y a veces los van a querer matar, ¿no? Es obvio. Eso es la estructura de personalidad propia de un TLP. Si ustedes han visto estas películas, de bipolares y trastornos límite de personalidad o pues estas personalidades muy escindidas que solamente ven las cosas buenas o malas y muy intensas en ambas, se van a mostrar aquí tal cual. Bueno, entonces el grupo, los operadores, seguramente con respecto a los operadores o consejeros, se van a manifestar todos los conflictos en relación con las figuras de autoridad, es decir, los conflictos parentales. Nosotros vamos a ser el blanco y el objeto de transferencia de los conflictos parentales. Luego, el encuadre, el grupo, los consejeros, la familia, ¿no? Entonces hay personas que pertenecen a familias criminógenas y hablan de un total apego a la familia. Dicen, no, para mí la familia es todo. No dices, no, pues sí. Para despegar a esta persona de la familia y abandone los actos criminógenos va a ser una gran dificultad. El tipo de apego con la familia también es otro de los elementos más importantes que hay que hacer. Regularmente es cómo se maneja la persona frente al tipo de modelo de crianza que tuvo.
¿no? Y casi siempre hay muchos resentimientos, muchos, muchos resentimientos. Y la gran dificultad con la figura materna de no haber sabido romper en un proceso de separación la fusión o la simbiosis que proviene desde el nacimiento. No se ha podido romper. Entonces, viene ahí una gran dificultad, ¿no? La rehabilitación está directamente conectado con el proceso de separación e individuación de las personas con respecto a sus figuras parentales, pero también los sustitutos de las figuras parentales. Cuando se vayan del programa, va a ser la misma dificultad de irse de la institución. Entonces, toda el área del vínculo con la familia también es súper valiosa para poder ir evaluando el proceso. Y finalmente, la relación consigo mismo. Casi es muy frecuente que cuando los que trabajamos en adicciones hablemos de los perfiles de los pacientes en tratamiento, nos hablemos de ellos con personas con pues un self devaluado, una autodevaluación, de sentir que no somos lo suficiente, que no servimos, ¿no? Eso nos da otro gran norte de lo que se tiene que empezar a trabajar con la persona, porque vivir un proceso de una identidad devaluada, así deteriorada, quiere decir que nunca contamos con la afirmación externa de que éramos algo apreciado y valioso. Y se tiene que recrear ese vínculo, se tiene que recrear ese vínculo y poder distinguir todas las virtudes, las capacidades de la persona para que pueda ver esa otra parte que ha negado. Solamente se ve como objeto no querido y rechazado. Tiene que ver que tiene virtudes, que tiene cosas buenas, que puede desarrollar cosas importantes, es decir, poder compensar y neutralizar esa parte agresiva que solamente nos minimiza y nos ve mal. Y si se dan cuenta, esa es una voz interna, ¿eh? Ya no es en realidad con alguien de fuera. Uno tiene que aprender a distinguir sus cualidades, a quererse un poco, a cuidarse, a comer bien, a divertirse. Pero si no nos queremos tanto, no, que te hacen daño las drogas, no me importa, no me importa. Bueno, entonces ahí están. Eso es lo que hay que evaluar en los procesos. Mi relación conmigo mismo, con los pares en tratamiento, con los consejeros y con el encuadre. Si nosotros podemos evaluar esos vínculos, van a tener una precisión, no se imagina, de quién es la persona, cómo se relaciona y cómo va evolucionando en el proceso. Bueno, entonces, las evaluaciones hay que hacerlas de la siguiente manera. Una persona se puede encargar de un caso y siempre que haga una evaluación, después la tiene que compartir con el equipo para corregir efectos contratransferenciales. Porque, por ejemplo, si alguien por ahí tuvo algo de un hijo abandonado y de repente no lo resolvió bien y llega a adoptar a alguien en la comunidad terapéutica, ¿no? Para resolver ese lío. Entonces, pero el resto del equipo no está en esa condición y le va a poder decir, oye, me parece que estás poniendo demasiado bonito a esta persona porque también ha hecho estas faltas y también ha agredido a... Entonces, esa discusión de equipo neutraliza la subjetividad que puede tener una sola persona. Y la discusión de equipo por eso es valiosa, porque nos ayuda a poder tener una mirada más amplia y más objetiva, ¿no? Hay que considerar el tipo de programa y el avance en el proceso que lleva. Si es alguien que acaba de entrar, es comprensible muchos de los actos que van a suceder. Y si ya está en una fase terminal, también es comprensible lo que va a pasar en una fase terminal del proceso, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en ese entorno psicoterapéutico y los avances que va del programa. Después hay que ir a la parte de los indicadores que pueden tener tres tipos de calificaciones de mejoramiento, persistencia o regresión, ¿no? Esto no quiere decir con sano o enfermo mental, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, alguien llega muy sociable y de repente se aísla más
como está escrito en el ejemplo, y eso pareciera ser una regresión, pero en realidad si se trata de una personalidad paranoide que estaba fingiendo un poco la cercanía y ahora es más auténtico cuando muestra la desconfianza, entonces es un mejoramiento. Entonces hay que tener cuidado y no verlos en una escala de bueno o malo, sino qué significa para el tipo de personalidad de quien estamos evaluando, ¿no? Ahora, esta forma de evaluar es, por supuesto, la observación participante. Eso quiere decir que solamente estando dentro del contexto y del entorno, nosotros podemos darnos cuenta de cómo va evolucionando cada caso. Y también el que los analicemos en grupo, en equipo, quiere decir que tenemos que empezar a crear un lenguaje común para entender lo mismo en los términos en los que hablemos. Si hablamos de diferentes cosas, pues no nos vamos a entender. Quien hable, por ejemplo, cada que yo escucho entrevista motivacional, me alucino, ¿no? Porque me imagino ahí un circo. Si la idea es que la persona se conecte con sus sentimientos y los pueda expresar, no siempre se puede estar motivando, pero a veces sí. Por ejemplo, yo en los casos que llevo de adolescentes o adultos jóvenes, hay que enseñarlos a ser pacientes, porque tú llegas y te sientas, y sea a distancia o presencial, le preguntas, ¿cómo estás? Bien, sí, pero ¿qué más? O sea, bien a toda madre o bien jodido o qué. No, bien. Entonces, un paciente no llega hecho. Y entonces tú tienes que empezar a recrear una conversación que empiece a fluir, que empiece él a perder un poco el miedo, que pueda saber más quién eres y te empiece a identificar con algo, seguramente transferencial, y después pueda conversar con mayor libertad, ¿no? Entonces tú puedes empezar a hablar de lo que quieras, de lo que quieras. Si él me habla de que fue a un partido de fútbol, para mí es muy valioso, porque entonces ahí me va a empezar a contar y que se tomó 5 chelas y que se pelearon con los de enfrente y que cuando salió, hombre, pues ya se da un toque y después pensó que todo lo querían, golpear. Dices, bueno, ya vas, eso es información valiosa. Y pueden hablar hasta de sus videojuegos, de todo, de todo. Ya después tú vas dirigiendo el, las narraciones. La principal regla es que puedan expresar lo que quieran, lo que puedan asociar libremente en el contexto de la entrevista. Pero obviamente hay que llevarlos a ese punto. Cuando yo digo que sean pacientes es cuando ellos logran estar en un espacio terapéutico y asociar libremente y entonces nosotros trabajamos con la palabra. Ya tenemos la materia prima. Cuando no existe la capacidad de la conversación, de la expresión, de la libre asociación, hay que hacer que se produzca. Y hay que esperar. Hasta entonces serán pacientes, si no, no lo son. Bueno, ahora, en la evaluación que veamos, no es necesario contestar todas, sino solamente las observaciones pertinentes, ¿vale? Podemos hacer una evaluación un mes, cada mes. Y cuando tenemos una observación, por ejemplo, de cómo se comporta en una actividad de reflexión, podemos ver cuál es la evaluación de un mes, de un segundo mes, y si ha habido una variación en una valoración que hacemos de escala de Likert. Entonces, la escala de Likert puede ir de -5 a +5, pasando por cero, ¿no? Este, y vemos qué tanto ha variado, y esto se discute también en equipo, ¿no? Eh, la mayoría de los indicadores que nosotros elijamos, por supuesto, tienen que ver con la teoría que manejamos. En este caso, si nosotros hablamos, si recorremos todo lo que hemos hablado de qué es una adicción, qué es cuál es la comunidad terapéutica, cómo funciona, qué pretendemos ocasionar, entonces nosotros vamos a tener muchos elementos para
para evaluar la impulsividad, el tipo de vínculo, la cercanía, lejanía, todo eso se va a poder mostrar ahí. Entonces, en una escala de Likert podemos graficar muy sencillamente las variaciones con respecto a una conducta muy determinada y acotada, ¿no? Obviamente va a ayudar mucho si tenemos una serie de lecturas compartidas, ¿no? Cada institución tiene que tener sus 20 libros básicos o sus 10 libros básicos que les permitan construir ese lenguaje común y poder discutir y comunicarse, ¿no? Saber de qué está hablando cada quien. Después uno va creando también un bagaje con ciertas innovaciones por las cosas que vemos, y entonces eso le da una cosa muy particular. Y tener supervisión es algo muy apreciado que cuida mucho, no solamente a la salud de los equipos, sino un espacio de discusión de cómo está el desempeño del equipo con respecto a la tarea, ¿no? Entonces, las supervisiones ayudan muchísimo y bueno, la evaluación es un motivo para dialogar en equipo los procesos psicoterapéuticos. Bueno, pues vamos. Este es el primer ejemplo. Relación consigo mismo. Entonces hay que imaginar, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar a una persona consigo mismo? Es lo que se llama la teoría del self o la identidad, ¿no? Entonces, este indicador, por supuesto, siempre va a estar relacionado con la estructura de personalidad de quien estamos evaluando. Entonces, relación consigo mismo, indicador -5 es a la izquierda y +5 es a la derecha. Sucio, que es -5, ¿qué significa? Imagínense ustedes que un obsesivo compulsivo, una neurosis con un trastorno obsesivo compulsivo esté sucio. Eso es casi imposible de ver, ¿eh? Por lo regular, un neurótico obsesivo compulsivo es muy pulcro, muy higiénico, muy ordenado. De hecho, esos son sus síntomas. Y si de repente tú lo encuentras sucio, quiere decir que algo fuera de su trastorno y más allá del trastorno está pasando, porque no coincide con una lógica de su estructura psíquica. Pero si lo ves tú limpio en la máxima calificación que sería de 5 y sabes que es un obsesivo compulsivo, dices, pues sí, ¿no? Era esperado que fuera completamente limpio, que su cama esté súper tendida, que su ropa esté bien dobladita, que él tenga las uñas cortas y limpias, que esté peinado, que se bañe todas las veces que pueda. Entonces, que cumpla el programa tal cual, ¿no? Entonces, esa calificación de limpio, pues es relativa, ¿no? Más bien es muy consonante con su síntoma, muy consonante con su síntoma. Si él se permitiera un poco más de desorden, sería una evolución para un obsesivo compulsivo. Pero si estamos hablando de un histriónico siempre quiere estar al centro de la escena, ¿no? Entonces, y el histriónico es el prende la regadera y no te bañes. Entonces, el que esté sucio, pues obviamente es una señal muy particular, porque la centralidad que él espera en el escenario tiene que ver con que vean a alguien sucio. Y hay que entender el sentido de ser sucio. Él no lo va a decir, ¿eh? Él va a relatarlo cuando esté hablando de él mismo. Entonces nosotros hacemos una calificación y sabemos qué quiere decir que se considere sucio una persona. O caótica. Aquí la polaridad más interesante es esta de devaluación a precio. ¿Qué tanto te quieres a ti mismo o qué tanto te odias a ti mismo o te desprecias? ¿No? En ese indicador sí vamos a ver si hay un cambio notorio en la identidad, ¿no? Entonces, si alguien tiene la idea
no voy a poder, ¿para qué estudio? Porque voy a reprobar, yo cuando leo no entiendo, si no puedo, no voy a elegir ninguna profesión porque no voy a ser bueno, mejor me dedico a obrero. Entonces, si esa persona que entra en esas condiciones y al final empieza a hacer su proyecto de vida y le da por emprender un negocio y que tiene bases reales que se puede desarrollar, entonces vas a darte cuenta que hizo un gran cambio, ¿no? Entonces, consigo mismo. Vamos a otro indicador con el grupo. Este pues, es de los más importantes porque es más evidente. Siempre estamos hablando de los conflictos en el grupo. Siempre, siempre, siempre. Ya no más hay que ver de qué tipo. Ahora, a una persona hay que ver la proxémica, es decir, cuál es la distancia que mantiene tranquilo a una persona con respecto al grupo. Cuando están muy cerca, se puede sentir devorado y por eso necesita distancia. Si se acercan un poco, puede sentirse atacado y por eso busca más distancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él puede modular la distancia con el grupo conforme vaya manejando la ansiedad persecutoria. Entonces, me quieren chingar, pero si él me quieren chingar, pierde poder, va a dejar que se acerquen. Entonces, si al principio mantenía la mayor distancia posible y estaba en 5 negativo, y después toleraba que, que hicieran una porra juntos, que alguien fuera caminando y lo abrazara, que se sentara alguien junto a él en los tiempos libres, cuando salen a la calle, a una tarea extramuros, alguien le diga, vente tú conmigo, ¿no? Y él le dé gusto, ahí estás viendo cambios, ¿no? Bien interesante. Entonces, siempre en el nivel de la cercanía, lejanía, vamos a ver qué fantasías están ocurriendo en los relatos que nos cuenta ese usuario. Y si se dan cuenta, nos va a decir muchas cosas. Esta parte de oposición, cooperación también, ¿no? Este, hacer trabajo en equipo exige la mayor salud mental del mundo. Y también hablo de los equipos institucionales, ¿eh? O sea, hacer trabajo de equipo exige tener la mejor salud posible. El punto de partida de los grupos es esquizoparanoide, es decir, sentir una amenaza con respecto a los otros. Vean, la dinámica de los grupos es, primero se juntan y crean una ilusión de que juntos son poderosos, ¿no? Son una fuerza tribal, pero esa es una ilusión. Ya después en la realidad pues, ay, como que no me caen tan bien, ¿no? Como que este en particular lo odio más. Y empieza a darse una especie de rivalidad, de desconfianza, que se opta por la distancia, y el despliegue de todas las fantasías, sea a la defensiva o sea al ataque. Y entonces esa regla es muy fuerte en los grupos. Es una defensa de grupo que vamos a ver constantemente en los procesos. Pero si esta defensa se va neutralizando y se permite mayor cercanía, mayor cooperación, mediación de los conflictos, y si se tolera un liderazgo, vas a ver cambios muy importantes en la persona. Muy, muy importante. Entonces, siempre, acuérdense, hay que ver estos indicadores, estas escalas de Likert, estas polaridades, en función de la personalidad de la persona que estamos evaluando en su proceso terapéutico. Relación con los operadores. Regularmente nos llegan residentes entre los 18, 19 años, los 25, 30, ¿no? Quiere decir que la maduración psicológica tendrá que ver con el desarrollo de un proceso de separación-individuación. Si esto no ha ocurrido así, quiere decir que hubo un proceso que fue perturbado y no se desarrolló adecuadamente y que
Si no hay un proyecto, no hay un proyecto de vida y un proceso de separación e individuación, quiere decir que hay relaciones fusionales inadecuadas en la actualidad que se tienen que atender. Entonces, en palabras burdas, es nuestro residente, hombre, mujer, puede tener relaciones fusionales con la madre, pero también con todos los representantes sustitutos de la madre. Y si ustedes se dan cuenta, la comunidad terapéutica de alguna manera es jalar al residente, separarlo de su familia y ayudarlo a que despegue en un proceso de separación e individuación. Si nosotros lo podemos analizar de esta manera, quiere decir que tenemos que apuntalar todas las decisiones que tome el residente para la elaboración de su proyecto de vida y no esté visualizando el regreso al nido y a mamá o a la familia o sus sustitutos como su siguiente opción de vida, ¿no? Tiene que aventurarse a descubrir nuevos horizontes, nuevas relaciones, nuevos proyectos. Eso cuesta mucho trabajo, pero es lo que tenemos que trabajar en este sentido de la dependencia o la autonomía. Y eso va a estar muy nítido en la relación que establezca con los consejeros y los operadores. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que ahí tenemos que hacer un fuerte impulso para que el residente se aventure a hacer sus juicios, a tomar sus decisiones. Nunca hay que, o sea, si uno se adelanta y le da una respuesta, pues ya le inhibiste la posibilidad de que él se aventure a tomar decisiones. No, hay que, chitón, silencio, deja que él hable, deja que él decida, deja que él problematice la situación, que encuentre una respuesta. Eso es lo que hay que estar haciendo. Si quieres construir autonomía, independencia, tienes que tener un rol que justamente lo fomente. Y eso tú lo vas a observar, porque cuando ya van en un proceso avanzado los residentes en comunidad terapéutica, ellos, si el proceso va bien, ellos pueden dirigir la comunidad terapéutica sin la presencia de operadores. Así. Y después, cuando consiguen un trabajo, nos llegaban a preguntar, oye, oigan, ¿y tienen más egresados como este que nos mandaron? Porque mándenos a todos, ¿eh? Porque es bien disciplinado, bien trabajado, por supuesto, ¿no? Hace crecer la empresa. Y tanto que deseaban esa estructura de trabajo operativa y dedicada a la tarea, pues les parecía algo sensacional para sus trabajos, ¿no? Porque llegan con esta organización, de echarse encima del grupo, de desarrollar la tarea, de concentrarse, de terminarla bien, lo mejor posible. Entonces, eso tiene que ver con el desarrollo de la autonomía en los procesos de comunidad terapéutica. Es increíble verlos porque desarrollan una capacidad de mando, de organización, de conducción, de asertividad increíble. Ahí es cuando uno ve cuando hay una buena comunidad terapéutica, ¿no? Cuando los chavos agarran este nivel, dices, órale. Bueno, la relación con las reglas. Bueno, aquí vean qué interesante porque esta la hice pensando en los adolescentes en conflicto con la ley. Y por supuesto, en las psicopatías tenemos esta gran confusión, ¿no? De que no hay reglas, no hay límites. Y las cosas buenas se parecen mucho a las malas. Tanto que cuando hago daño no siento culpa porque no veo que haya sido malo. Entonces, cómo se comportan con respecto a las reglas nos da una referencia importante del límite introyectado en la relación, principalmente la parental. Si no hay un respeto a las reglas y a los límites, eso nos indica que tenemos que hacer un trabajo fuerte de estructuración de la convivencia en el grupo. Es decir, el grupo tiene reglas. Aquí no se consume, aquí no se hacen novios, aquí no hay relaciones sexuales y no hay violencia. Después tenemos un conjunto de actividades con sus tiempos y sus espacios y los objetivos. Y se trata de tener una participación comprometida. Bueno,
Si cumples esto, no va a haber tos, pero si no lo cumples, entonces vamos a ir sobre de ti. Te vamos a estar confrontando constantemente en cada una de las acciones que se desvían del tratamiento. Bueno, eso es trabajar con todo ese mundo interno que tiene que ver con los límites y las reglas, ¿no? Diríamos el super yo en su parte este, sensora, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener un sensor interno que nos diga, a ver, no, 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 a esto no lo hagas así porque nos vas a meter en problemas. Estoy hablando como el Gollum, ¿verdad? Detente, detente, nos va a causar mucho mal si lo hacemos de esa forma. Entonces, si no tenemos ese sensor interno, sale sin filtros toda la conducta transgresora. Entonces tiene que tener un límite. Y ese es el que se construye en un proceso largo, por lo menos de un año, que la gente incorpore e introyecte las reglas de convivencia y los límites, ¿no? Y entonces eso lo vamos midiendo en la transgresión o la afirmación de las reglas. La incongruencia, la congruencia, la adaptación, la comprensión, el conflicto, la aceptación. Con la familia. Entonces, aquí principalmente en este ítem de dependencia y emancipación es el más importante de los procesos familiares. Entonces, estos chavos que van a salir de la comunidad terapéutica ya están en edad para que desarrollen un proceso de vida independiente. Si regresan a la familia, vamos a dar un paso atrás y vamos a mantener una relación que ya no ha sido saludable, no ha sido saludable. Apenas estoy atendiendo un caso y pues no había límite. Consumía todos los tipos de drogas, estaba robando, estaba amenazado de muerte y la mamá lo que hacía es, le consigue un espacio, ella vive con su mamá y después lo va y se encuentran cuando ella está trabajando en un espacio cerca de donde él vive o convive. Entonces se encuentran y así lo va monitoreando. Después, conforme lo ve, si lo ve mal, se queda con él, incluso él consumiendo sustancias. Y este chavo es extremadamente violento. Bueno, luego llega a quedarse a dormir con él en la calle. Y ella piensa que así lo está cuidando. Yo le dije, no, no lo estás cuidando, te estás poniendo en riesgo, no lo estás cuidando. Y se super sacó de onda, ¿no? Porque le digo, cuidarlo es no darle dinero para que compre drogas. Cuidarlo es no dejarte ofender ni agredir por él. Cuidarlo es ayudarlo a que se preocupe por sí mismo, pero no a dormir con él en la calle mientras consume sustancia. Al contrario, hasta parece que lo protege para que siga consumiendo, ¿no? Esa es la paradoja. Bueno, entonces la relación con la familia siempre vamos a tener presente esto. Tiene que ver con las capacidades de acompañamiento parental que evidentemente en un proceso de dependencia no han sido las adecuadas, tienen que modificarse, y el residente, hombre o mujer, tiene que proyectar un proceso de emancipación de la familia para que haya crecimiento. De ahí la frase lacaniana de hay que matar al padre. Para ser, para nacer, hay que matar al padre. Es decir, que surjas tú, que no sigas dependiendo de. Y eso es lo que podemos evaluar con esta escala. La relación con la sustancia. Según DSM-5, el único ítem que no va a ser remitido en un tratamiento es el deseo del consumo. Pero lo que hay que medir es la gradualidad, ¿no? Porque puede ir desde un yo expreso que quiero seguir consumiendo y lo hago cada que puedo y no acepto ningún control de ningún tipo. Esto se puede ir moderando porque puede llegar a decir, sí quiero y no quiero, ¿no? Entonces ya es un conflicto y ya, entonces ya estamos en juego. Ahora sí, se trata de fortalecer la parte que puede ejercer un control.
Si esto él lo va elaborando, le va encontrando algún beneficio a, a no ceder al deseo y poder tener un mayor control, y que después de ese control significa que tiene otros elementos sustitutivos y satisfactores, entonces puede haber ahí un cambio interesante, ¿no? Un intercambio de ya no consumo y puedo hacer esto que también me late. Si uno tiene después un abanico de posibilidades de disfrute y de satisfacción, va a ser más fácil poder ceder al deseo de consumo. Y esto lo podemos ir midiendo. Es como una encuesta de satisfacción, ¿no? Va haciendo diferentes cosas, va haciendo teatro, regresa a la escuela, tiene un trabajo, gana un salario, va al cine, tiene una novia, sale de viaje, hace senderismo. Ah, bueno. Si él tiene un conjunto de opciones de satisfacción de sus deseos, va a relativizar el deseo del consumo sin duda. Esto de la relación con la comisión del delito, no saben qué interesante se ponía, porque si ustedes se ubican más o menos, imagínense cuál es la dinámica en los centros penitenciarios. Y hay una onda de orgullo por los crímenes que se cometieron, ¿eh? Y todavía, si alguien perteneció a un cártel, casi, casi, no, pues yo soy de los de Milpa Alta, si es que ándense al tiro, que ya saben cómo somos. Y es una altanería, ¿no? Es un orgullo y es una manera amenazante hacia los demás. Claro, amenazan porque tienen miedo, pero lo que nos dice, ¿no? Alguien que se sienta orgulloso del delito, dices, son difíciles esos casos porque quiere decir que si hay un orgullo, no hay culpa. Y cuando no hay culpa, no hay posibilidad de reparar. Vean, este indicador ya es tremendo. Todas esas dinámicas que tienen el sistema penitenciario de mediación, si existe, si hay una psicopatía y que después identificamos porque hay una muestra de orgullo por la comisión del delito, es ausencia de culpa. Si hay ausencia de culpa, no va a funcionar ninguna estrategia de mediación y ni un proceso terapéutico significativo. Son los casos más complicados, las psicopatías. Aunque Winnicott da buenos nortes y nos habla que es posible, ¿no? Lograr cambios psicológicos con las psicopatías. Y bueno, el estado del humor, si se dan cuenta, nosotros hemos elegido indicadores que son muy valiosos, que nos dicen por dónde va la persona. Entonces aquí acuérdense cuando hablábamos de encuadre y proceso. Entonces el encuadre es esa pista de aterrizaje, son esas vías que nos dicen si una persona está cerca, lejos, enojada, alegre, pero como es una constante, entonces siempre tenemos un punto de referencia. Tenemos tiempo libre diario. Entonces, diario de 3 a 4 hay un tiempo libre y regularmente salen y conversan. Ese es el encuadre. Ahora, el estado del humor en esa actividad. No, pues este siempre está con la cara larga, ¿no? O con cara de perro, o está con cara de pocos amigos, o no, está muy chistorete, ¿no? O está muy cercano, o está ironizando. Entonces, el estado del humor nos sigue diciendo, si todos los días él mantiene una forma de comportamiento, eso se llama carácter, conductas estereotipadas. Si nos muestra un carácter, seguramente no va a ser el simpático, sociable, cercano, empático, no, ese es un objetivo. El problema es otro, tiene que ver más con la agresión, acuérdense. Entonces va a ser más desconfiado, va a ser pues de mal humor, va a ser de dificultad de disfrutar la compañía, y eso es lo que vamos a ir midiendo en el trato de esos espacios, ¿no? Si ya después se permite cierta cercanía, quiere decir que disminuyó la desconfianza.
Entonces el estado del humor nos va a dar unos buenos nortes, ¿no? Y bien, también, también nos puede decir que en ciertos momentos crecen los sentidos de frustración del grupo, y que es lógico, ¿no? Porque por un lado, no se pueden gestionar las relaciones afectivas y libidinales, y por el otro, el escenario permite mucho la expresión de la agresión. Entonces, no hay un muy buen estado del humor ahí posible, ¿no? Entonces, cuando se logra, es una evidencia de se ha logrado mucho. Que pasen del enojado al contento es una muy buena señal. Por supuesto, entendiendo los procesos y entendiendo las estructuras psíquicas y la personalidad, ¿no? Y bueno, las actividades reflexivas, ¿no? Eh, no sé si ustedes han dirigido grupos, pero después es bien interesante que hay quien quiere acaparar todo el diálogo del grupo, ¿no? Hay quienes son monólogos y esperan que te calles tantito para seguir hablando. Y no hay manera de entrar, ¿no? Y casi todo el mundo no se permite decir, oye, ya cállate, ¿no? O danos chance a hablar a todos, o vamos a hacer de esto un diálogo. Como que no somos tan abiertos para decir esas cosas, pero eso le ayudaría mucho un monólogo para que permita, ¿no? Permita la expresión de todo el grupo. Y son confrontaciones muy importantes. El grupo tiene esa característica. Es muy confrontativo en el carácter. Esa es la mayor cualidad del grupo. Entonces, si hay alguien que acapara, no lo van a dejar, lo van a decir. Van a ser muy francos y directos al momento de decirse. Entonces, la reflexión tendría que ir en el sentido de hay que entender por qué alguien siempre quiere acaparar la atención del grupo. Ahí están muchos los TDAHs, están también los obsesivos, ¿no? Y hay los que no hablan, ¿no? Los que quieren andar de mosquita, ¿no? Que si alguien quiere hablar, pues tú habla, güey, tú exponte, ¿no? Yo, si no me pregunta nada, mejor. Entonces, vean, en los espacios reflexivos hay que interpretar al grupo y decirle, este es un grupo que permite que solamente uno hable, ¿no? Y le evite al resto. O al revés, este es un grupo donde todos están evitando hacer uso de la palabra para no exponerse, como si percibieran la desconfianza y eso inhibiera toda posibilidad de diálogo. Vean, ahí se dan las interpretaciones de grupo. Y así podemos ir construyendo indicadores e irlos evaluando a partir de pautas de comportamiento que son muy fáciles de evaluar, pero son indicadores tan importantes que nos definen el cambio de las estructuras de personalidad en su coraza caracterológica, es decir, en sus comportamientos y sus conductas frecuentes. Y eso, la conducta es una señal de cómo estamos por dentro, de cómo vamos manejando los conflictos y por supuesto es un indicador de cambio psicológico. Entonces creo que le voy a parar aquí para poderlos escuchar a ustedes. Este es un instrumento ya compilado. Este se hace cada mes y ya después vamos comparando y son bien interesantes cuando comparas una evaluación con la del mes siguiente y después de 6 meses, de verdad que nos da un norte muy preciso de cómo va evolucionando la conducta de los residentes. Bueno, pues abro micrófonos. ¿Qué les parece esta forma de ir evaluando? Si se dan cuenta, tenía que ver mucho con la teoría. La teoría me explica mucho cuando yo interpreto una conducta y entonces para mí es una información privilegiada para ir evaluando la evolución de los procesos. ¿Qué les parece?
Sí, Julio. Sí, realmente me parece sumamente importante, ¿no? Este proceso de evaluación durante el tratamiento, sobre todo la importancia que tiene porque, bueno, ¿qué pasa cuando ya llega al punto final, ¿no? A la tercera fase de la reinserción, en donde si no hubiese esta evaluación, pues, o realmente, aunque haya la evaluación, ¿qué sucede cuando no se cumplen eh, la hipótesis, ¿no? La hipótesis de cambio? Mencionabas el 5% que se da como resultado y me parece pues muy poco, ¿no? Entonces, ¿a dónde se voltea cuando esto no resulta? A estas evaluaciones que se deben de hacer durante el proceso y en varias instancias, ¿no? Por ejemplo, no solo en que no se logre estas partes de la abstinencia, de los cambios psicológicos, que no se logre mantener el estilo de vida, sino que finalmente también esta evaluación, pues posiblemente faltó en la familia, ¿no? Cuando la familia, pues no tuvo este tipo de modificaciones y entonces no hay contención de parte de la familia con el paciente, ¿no? Eh, y vuelve a caer en las dinámicas que fomentan o que hacen que se dé esta violación de la abstinencia, ¿no? Eh, Otra parte que es importante, me parece, es eh, justamente en qué momento es importante dentro de estas evaluaciones ver cuando ya no es posible regresar al núcleo familiar, ¿no? Y entonces valorar que en lugar de regresar a la familia, pues se logre una interdependencia o una autonomía a través de, pues no sé, por ejemplo, de buscar una red social dentro de la misma comunidad terapéutica o de que se evalúe si hay de estos criterios de aprendizaje en materia de herramientas para el empleo o si va a volver a la escuela. O sea, todas estas cuestiones me parece que son importantes y que se deben de reflexionar justo en estas evaluaciones que se van dando, ¿no? En todo el proceso y bueno, pues eso era lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias a ti, Julio. No, y es clave. Cuando nosotros hacemos una evaluación de un ítem, un indicador, no podemos verlo fuera del contexto. Entonces, por ejemplo, en salud mental, si nosotros estamos evaluando una parte de la salud mental, el nivel de reflexividad, de manejo de las ansiedades, si este avanza, pues va a facilitar que los otros factores de riesgo también puedan evolucionar positivamente, ¿no? O sea, ese factor de riesgo puede ayudar a resolver otros factores de riesgo. Y salud mental sabemos que es determinante como un efecto que tiene impacto en otros factores de riesgo. Pero también puede ser al revés. Si, por ejemplo, en salud mental no vemos una evolución, no vemos un avance, sigue estando la persona dominada por los estados de ansiedad y esquemas defensivos frente a la ansiedad y eso no cambia después de un año, y por el otro lado le estás fomentando que regrese a la escuela, pues no, ni va a funcionar la escuela, ¿no? Entonces hay un efecto y toda la intervención, todos los factores de riesgo tienen una mutua influencia. Por eso es que tenemos que seleccionar los más importantes y echarles un ojo a esos principalmente. Y por supuesto, la salud mental es crucial para los procesos que nosotros llevamos. Ahí tenemos que tener la mirada inevitablemente. Así como la dinámica relacional en la familia, ¿no? Y después habilidades sociales en general. Entonces ya tenemos una visión completa ahí. Ahora, la estancia en la comunidad terapéutica está hecha para que te observes. La comunidad terapéutica es un dispositivo que está diseñado ex profeso
para que las personas se autoobserven. Entonces, no hay fuga. De que se produce un aprendizaje, se produce. ¿Qué tanto? Eso sí, quién sabe, ¿no? Eso sí, quién sabe. Porque el dispositivo está construido para ello. Pero si tú armas un dispositivo que dura 3 meses, en 3 meses, al segundo mes te estás terminando de desintoxicar, al tercero ya más o menos, y estás pensando si te conviene o no te conviene seguir en el tratamiento. El proceso empieza al tercer mes. Entonces, por eso las teorías, en los dispositivos, los objetivos, la técnica de intervención, nos dan mucho la referencia de cómo evaluar. En un proceso con dependencias crónicas, el trabajo de 3 meses, yo ni lo evalúo, ¿no? No tiene caso. Quien se recupera en 3 meses es porque no es una patología severa, de hecho está muy, muy alivianado, muy, muy alivianado, tanto que en poquito tiempo se restableció, se estabilizó y dijo, no tengo problema con esto. Entonces, eso más bien te habla de que fue una situación muy particular, única casi, de alguien que no tenía gran bronca, ¿no? Pero los que nos llegan no son esos. Esos casos no llegan porque incluso ellos se las arreglan solos. Los que llegan son los que no tienen manera de controlar. Entonces, casi, casi estamos asegurando los trastornos límite de personalidad, que podríamos decir que son trastornos graves de la personalidad y que nos va a costar mucho trabajo. Y entonces, 3 meses es algo que ni siquiera te pase por aquí que va a tener un efecto. Por eso es que, pues sí afirmamos, ¿no? Que para ser profesionales en el tratamiento de las adicciones, tenemos que desarrollar ciertas capacidades, tener un manejo teórico, en este caso teorías de la personalidad y también de los dispositivos grupales. Y con eso, órale, ya entiendes el problema, cómo se manifiesta y cómo le das seguimiento y qué cosas, a dónde vas a focalizar el tratamiento. Como en el caso que decía hace rato, ¿no? Aquí es crucial trabajar el duelo no elaborado. Y así vas a identificar todos los casos, ¿eh? Si tienes 30, tienes que saber de cada uno. Y se identifican muy fácilmente, ¿no? ¿Quién es el narcisista? ¿Quién es el psicópata? ¿Quién es el histriónico? Y ya después en grupo se hace un circo, ¿no? Un circo en el sentido clínico. Es decir, interactúan con lo que tienen y con lo que somos. Entonces no hay manera de esconderse. Y el dispositivo está para que se visibilice y entonces se trabaje lo que sucede en el grupo en los espacios de reflexión. Y ahí es donde al trabajar el conflicto estamos trabajando con nuestra personalidad. Ahí no hay fuga, el dispositivo está bien armado, ¿no? La onda es de que en México deberíamos de tener múltiples opciones: internamientos, ambulatorios, semirresidenciales, 12 pasos, psicodrama, comunidad terapéutica, todos los, pero tener uno no, es muy pobre. Tener una sola opción es muy pobre. Hola, Simón. Oye, yo quiero preguntarte, ¿qué tanto se pueden hacer alianzas positivas dentro de las comunidades terapéuticas en donde puedan, por ejemplo, tú sabes hacer algo de mecánica y yo también, entonces saliendo de ahí que puedan poner un taller mecánico? Sí se puede, sí es como muy factible, bueno, ya que estén bien trabajados, ¿verdad? Entonces, en la comunidad terapéutica se va a manifestar la patología en las relaciones. Van a aparecer a manera de conflictos. Va a haber 3 defensas grupales que las vamos a estar viviendo y enfrentando en el sentido de reflexionarlas, revisarlas, estarlas checando todas las veces que sea posible. 3 defensas grupales.
Entonces, la primera defensa grupal, ataque y fuga. Van a estar atacando persistentemente el encuadre terapéutico, los horarios, la calidad de las actividades, los consejeros, el programa. Es decir, esto está horrible. Yo ni quiero estar aquí. Me tienen a fuerzas, me tienen raptado, privado de la libertad. Lo voy a denunciar, ¿no? Entonces, esa es una defensa. Atacar el programa es una defensa. Cuando tú logras apreciar en el programa que te están queriendo ayudar y que la ayuda, aparte de preocuparse por ti y estar contigo y estar pensando contigo los problemas, puedes tener algún beneficio y empiezas a experimentar pequeñas acciones que dices, ay, sí es cierto, ¿eh? Esta tarde fue diferente. Entonces le bajan al ataque y empiezan a descubrir beneficios, virtudes, aprendizajes en el proceso. Entonces vas bajando a una defensa y vas permitiendo aprendizajes. Y esa es la balance. La otra defensa grupal va a ser el emparejamiento. Y entonces vas a tratar de hacer alianza con el otro para negar el resto. Sí, el mundo no vale nada, pero tú y yo juntos somos súper poderosos. Puede ser una pareja con la ilusión de casarse, de ser los amantes más fabulosos de la historia, o pueden ser dos cómplices que van a ser los grandes personajes de la historia y van a hacer una revolución. Y entonces todo pierde importancia, ¿no? Frente a la complicidad de dos, frente a un plan idealizado, hasta mágico y omnipotente se relativiza la importancia del mundano y sencillo plan terapéutico de cambio. Quien se enamora no está en proceso, está en su enamoramiento, es decir, está psicótico o psicótica, ¿no? Viendo solamente las mieles de la vida y negando la realidad adversa y los defectos. Entonces, cuando se rompen esas defensas de emparejamiento, y se logra uno concentrar en descubrir y tener aprendizaje sobre sí mismo, cambia el panorama. La tercera defensa grupal es ataque y fuga, emparejamiento, dependencia. Entonces, la dependencia es estar a gusto en el programa, es dejarse conducir, incluso fomentar que los consejeros y la institución tomen todas las decisiones que a mí me convienen. Eso cualquiera podría decir, mira qué aplicado, qué bien va este caso, pero no es cierto, es una defensa. Es una defensa porque él sabe fusionarse y sabe depender de los demás. Lo que no sabe es ser independiente, crecer y tomar sus propias decisiones. Entonces siempre va a dejar que otro es el que reme en el barco o que jale la carreta, ¿no? Dependiendo del transporte. Esa es otra defensa que se tiene que romper y se tiene que empujar a que cada vez eh, el residente tome más responsabilidades en la conducción de la comunidad terapéutica. Por eso les digo, es un dispositivo que está armado para trabajar con los trastornos límites. Y si estamos hablando de estas tres defensas, estamos hablando del nivel de agresividad, ataque y fuga, del carácter omnipotente e idealizado, emparejamiento, y la relación funcional versus independencia y autonomía, es decir, separación, dependencia. Si se trabajan esos tres mecanismos de defensa, que es inevitable, que los vamos a ver frecuentemente en la comunidad terapéutica, entonces van a poder hacer equipo y pueden hacer lo que quieran. Si logran esto, se vuelven en un grupo de tarea eficiente y pueden hacer huertos, pueden hacer mecánica, pueden hacer un negocio, pueden lo que quieran. Siempre que se vencen las resistencias y las defensas, viene el crecimiento. Entre ellos, los emprendimientos. Y ahí es bien interesante porque la verdad,
Cuando se organizan proyectos así en comunidad, se facilita mucho porque justamente es una comunidad. A una persona individualmente nos cuesta un trabajo enorme, pero a una comunidad le es más factible desarrollar ciertos proyectos. Y eso podría ser algo increíble, ¿no? Fabuloso de poder ver en una institución, que haya estas construcciones de emprendimientos para los que van egresando del proceso terapéutico, pero el requisito es vencer las resistencias y las defensas. Gracias. De nada, Blanca. Bueno, los que no preguntaron se lo pierden, ¿eh? Se lo pierden allá ustedes y sus resistencias y sus defensas. Ya son las 9:04. No tuvimos a Lupita porque la operaron ya, finalmente, y está en recuperación. ¿Alguien sabe sacar fotos? Yo no sé. O esta, nos podemos quedar sin foto en esta. Creo que yo, a ver, vamos a intentarlo. Espera. Ay, ¿cómo? Ah, espera, espera. ¿Ya? ¿Todos? Checo, Espérenme. Génesis, Gabo, Inés. A ver, la voy a tomar así. Listo. Ya, Y ya, quedó. sale. Pues nos vemos el sábado. Que pasen esta tarde calurosa muy bien. Y ya regresen de vacaciones, ¿eh? Ya se acabaron. Ya Jesucristo lo crucificaron, resucitó, ya pasó todo el drama. Otra vez trabajar. Sale, descansen, bonita noche. Gracias, igual. Buenas noches con todos. Dale, chao. Bonita noche para todos, descansen.